Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Y bueno, mate en mano acá en el estudio, Bren, para la charla, para la entrevista, para hablar de lo que hoy está en todas las tapas, el dato de la inflación, que sigue siendo noticia importante, sobre todo en horas en las que tanto se habla del primer año de gestión de Javier Milei al gobierno. Por supuesto, lo que pasó, lo que se viene, no vamos a hablar nosotros, no solamente, sino le vamos a dar la bienvenida una vez más al aire de K2 Esteban Lafuente, periodista especializado en economía del diario La Nación, de La Nación Más, que está del otro lado. Le doy los buenos días. Esteban, muchas gracias por sumarte otra vez a la charla aquí en el estudio en Nico. Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día para ustedes. Bueno, muy bien. Queriendo saber, si bien, bueno, hay varias puntas, cada medio, hoy mirábamos las tapas de los diarios, por ejemplo, y no digo que lo analizaba a su manera, pero no es lo mismo la mirada de Clarín o de La Nación, como bien sabés, a lo que puede leer Página 12 sobre los números, sobre si se dibujan, si se posponen, ¿viste? Ciertas cuestiones que pueden alterar el IPC. La lectura que podemos hacer más firme es que es un dato positivo, por supuesto, otro más para esta gestión del presidente, ¿no? Entiendo que es así. Sí, sobre todo para el bolsillo y la vida cotidiana de las personas. De hecho, si vos te pones a pensar, la baja inflación había sido una de las premisas, digamos, que sostenía o que sostuvo la elección de Milei, una de las demandas de la ciudadanía. Y este dato de ayer, el 2,4, que confirma otra baja de la inflación. Después, si querés, nos metemos más en los números adentro del índice. Pero sí es una buena noticia, pensando en la comparación que teníamos hace un año con la inflación estando arriba del 12% y pensando en una profundización, un deterioro aún peor. Entonces, en ese sentido, sí es una buena noticia. Quizás la pregunta es, hacia adelante, cómo continúa, si se sostiene y qué riesgos incluye, pero sin duda que este 2,4% que sorprendió incluso a los artistas cuando vos preguntabas o mirabas la encuesta que hace todos los meses el Banco Central, la estimación de inflación les daba alrededor de 2,7, 2,8%, así que este fue un dato que sorprendió a la baja positivamente. Y entonces, en ese sentido, sí, se puede plantear como una buena noticia, sobre todo comparando cómo es la evolución, sin ir más lejos, un año atrás. Es el dato de inflación más bajo de 2020 para un mes, y es un cambio significativo de la tendencia que teníamos de cortísimo plazo en Argentina, sin dudas. Nos metemos en las distintas divisiones del índice, el mayor aumento en educación, después vivienda, agua, y en el otro extremo, alimentos y bebidas, algo que es muy importante para el día a día de mucha gente. ¿Qué análisis se puede hacer como decías, de los números internos de este 2,4? Sí, como decías ahí, planteaste las principales diferencias. Es un dato significativo que alimentos haya aumentado por debajo del 1%, porque no solo porque es la categoría que más pesa cuando se hace la ponderación de inflación, se toman diferentes categorías, se hace un promedio ponderado, es decir, que algunos pesan más que otros, inflación es el segmento que más pesa, y este 0,9%, que en algunos lugares incluso estuvo por debajo, en algunas regiones diferenciales del INDEC, es una buena noticia, porque es también la categoría que más golpea el bolsillo de las personas de menores ingresos, que destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentos. Estaba mirando ahí los números para ver un poco qué es lo que explica también la evolución de la inflación. Cuando mirábamos hace un año, había un montón de precios regulados, pisados, controlados, o que había distorsiones. Algunos comentaban muy por encima del promedio y otros estaban bien por detrás. Pero si mirás en el año, la inflación acumuló 112% en estos meses, y por un lado, la ropa aumentó 81%, que era al revés. Cuando mirabas años atrás, la categoría que aumentaba bien por encima del resto de los precios, pero al mismo tiempo, por ejemplo, rubros como la vivienda y tarifas de servicios públicos, 230%, es decir, aumentó el doble que la inflación promedio, y esto también es otra de los puntos que sí se destacan en por lo menos esta dinámica de inflación, que hubo baja de la inflación, pero al mismo tiempo hubo corrección de algunas tarifas de electricidad, luz, agua, en algunos casos transporte, que estaban muy atrasados respecto a sus costos, y esto sí es una cuestión pendiente que el gobierno había planteado como una de sus premisas a avanzar en la inflación, y se logró. Muchos plantean que también hacia adelante falta todavía corrección de precios, por ejemplo, acá en el área metropolitana de Buenos Aires,
el colectivo hace algún tiempo que no aumenta y cuando se plantea el costo versus lo que termina saliendo, hay márgenes atrás porque el gobierno lo que hace con esto es reducirle carga en subsidios, pero sí es un dato significativo que hubo aumentos diferenciales donde algunos atrasos que había en algunas categorías se fue solucionando. También aumentó, por ejemplo, salud y educación. La pregunta en ese sentido es la magnitud en la que se hizo, la velocidad en la que se hizo y cómo eso afecta eventualmente al ingreso de las personas, que es tal vez lo más retrasado. Se recuperaron algunos precios, se movió el dólar, pero en algunos casos los ingresos de algunos trabajadores todavía están por debajo de su capacidad de compra del año pasado, y eso es un dato negativo para las familias y después que arrastra que el consumo, por ejemplo, todavía no despegue. Esteban, también otra de las noticias de las últimas semanas tiene que ver con el dólar, puntualmente de la reducción al punto de no existir la brecha entre el dólar oficial y el blue. Y también esto de el precio del dólar, si es caro, si es barato en comparación con el resto de los países de Sudamérica, con Europa, esto de que lo que cuesta en la Argentina tal cosa a precio dólar, en otro país, indumentaria o tecnología o alimentos, tiene mucha variación. Somos un país que sigue siendo barato, que ahora es caro en precio dólar. ¿Cómo se puede modificar esto, más allá de lo que vemos hoy en cuanto al índice en pesos y los aumentos y este 2.4%, esa sensación de que no alcanza o sí cuando salís del país? Claro, es que ese es el gran dilema. Hay como muchos puntos ahí acumulados que tienen que ver con la misma cuestión, porque por un lado, Argentina se pone cara en dólares, entonces en algunos contextos lo vemos con los tours de compras que vuelven a hacerse, por ejemplo, a Chile, o que después de mucho tiempo Uruguay parece no tan caro en comparación a lo que era hace un tiempo, o que en Buenos Aires hay menos turistas de los que había hace un año o hace principios de este año. La inflación baja, pero Argentina se pone caro en dólares cuando uno compara con los precios de algunos rubros como indumentaria, tecnología, por ejemplo. En otros países se vuelve caro en dólares y, como te comentaba antes, en esos países el ingreso promedio es medido en dólares también más alto Claro. que lo que tenemos en Argentina, y ese es un problema. En la mirada macro, cuando uno mira más allá de la dinámica puntual del consumidor que puede viajar y demás, es la gran alarma o la gran signo de interrogación. Cuando se vuelve más barato o más conveniente comprar en el exterior que comprar en la Argentina, cuando el turismo se hace más conveniente viajar al exterior que de ingresar, la gran pregunta es qué pasa con el saldo externo y con la disponibilidad de divisas que pueda o no haber en la economía, donde en algún momento hay quienes advierten que esa cuestión de más dólares saliendo que entrando puede llegar a ser un problema. El gobierno apuesta ahí a que ese saldo de negativo de divisas por intercambio de bienes o de servicios, como por ejemplo el turismo, sea compensado con el ingreso de capitales o financieros o capitales de inversión vía el RIGI o en algunos sectores donde la reactivación de la economía compense la salida de divisas que se da por esos rubros. Eso está por verse hacia adelante. Y eso es un punto a seguir muy de cerca, pensando en cuál es el futuro de corto plazo. También a nivel de precios, lo que el gobierno está haciendo es, por un lado, hacer desregulaciones y por el otro, también favorecer o facilitar la importación de productos, tanto a nivel macro como para el consumidor que pueda comprar con el puerta a puerta o por sitios como Amazon y demás, que la apuesta es, se abre la economía, se facilita la competencia con el exterior y baja el nivel de precios porque justamente se pueden tener más bienes importados. Lo mismo que, como vos comentabas, la baja del impuesto país, que a partir de ahora, a fines de este mes, deja de existir. Entonces sí se hace más conveniente incluso la importación. Lo que plantean ahí muchos es, por un lado, ¿qué puede llegar a pasar con la disponibilidad de divisas? Si importar es más fácil, salen más dólares de los que entran. Y después, por otro, la competencia entre la producción local a este tipo de cambio, que puede llegar a ser no tan conveniente porque se vuelve más costoso el salario o la producción en general pensando en la exportación, y la competencia con el importado, que puede llegar a afectar negativamente la dinámica productiva local. Si diría, esas son las dos grandes interrogantes o los dos grandes puntos cuestionados que muchos están advirtiendo en la dinámica que tenemos ahora con el dólar y la estrategia macro del gobierno. Como que para el común de la gente, me cuesta un poco más
tener una mirada macro del empresario que vende o importa cosas a China. Pero digo, para el común de la gente va a sentir esta modificación del impuesto país a la hora de que puede acceder de otra manera al dólar o pagar mucho menos si viaja o hasta pagar menos la cuenta de Netflix. Como que es algo que va a sentir de manera positiva, aunque después tenga un coletazo negativo en otras situaciones del precio de día a día. Claro, de hecho, sin dudas, cuando pasó, no el mes que estamos hablando, sino el anterior, cuando se había bajado la alícuota del impuesto país a las importaciones del 17,5 al 7,5% que el gobierno había incrementado a fines del año pasado, hubo una baja significativa también en el nivel de precios de algunos alimentos o de componentes importados que se trasladó en ese dato de inflación. Y como vos comentabas, la baja del impuesto país que se eliminó, que llega a su fin después de 5 años, ahora a fin de mes, se va a percibir en algunos rubros cuando deja de cobrarse. Entonces muchos productos que tienen o elementos importados o, como vos comentabas, servicios del exterior que estaban alcanzados por este impuesto, van a bajar su nivel de precios y van a tener un impacto significativo cotidiano y diría de cortísimo plazo. En algunos contextos, el gobierno ya lo que plantea también es que en el otros recargos que se planteaban con tarjetas, porque para desincentivar el consumo del exterior, se van a cambiar de nomenclatura con la nueva revolución para mantener. No es que de repente se va a eliminar el cepo para el dólar con tarjeta y va a estar al valor del dólar minorista, sino que se va a mantener este recargo. Pero también es cierto que muchos los que viajan al exterior hacen consumos en reales en Brasil o en dólares en Estados Unidos o en euros en Europa y después terminan pagando la tarjeta comprando dólares billete en el dólar MEP, por ejemplo. Entonces cancelan de esa manera sin tener que pagar este recargo del 30% o el impuesto país que ahora se elimina. Pensando en el 2025, como última pregunta, digo, hace unos días hablábamos del análisis de un dólar futuro, ¿no? que se habla en 1.400 pesos y otras cosas que manejan consultoras y gente de la economía pensando en el 2025. Todavía no estamos terminando ni siquiera el balance del año del INDEC, todavía falta el índice de diciembre, pero digo, en lo que es la macro, ¿cómo se viene este 2025? ¿Qué cosas tiene que tener cuidado el gobierno en esta libertad que está generando? ¿Y qué va a pasar para el común? ¿Qué ves en los próximos meses para este arranque de año que ya tenemos? Bueno, por un lado, lo que el gobierno plantea ya hace tiempo viene diciendo es que de mantenerse esta dinámica de baja de la inflación en estos niveles, se va a ajustar el ritmo de devaluación del dólar incluso por debajo del 2% al 1% mensual, con esta idea de que todo vaya convergiendo y que no haya ningún salto del dólar. El gobierno se aferra a no devaluar, apuesta que el año que viene, con una eventual cosecha buena del campo, que empiecen a traccionar algunos sectores y que la economía, el sector de energía, por ejemplo, incremente sus exportaciones, haya un rebote de la actividad que le permita continuar con este esquema de déficit cero, pero apostando a una mayor recaudación y que haya una sensación de mayor recuperación de los ingresos en la calle para potenciar el consumo. Y como te comentaba antes, hay como una heterogeneidad muy marcada, porque el trabajador asalariado formal que tiene un trabajo en relación de dependencia y pudo tener su protección por paritarias y demás, recuperó ya su nivel de ingresos en promedio, siempre por sectores y algunos que le fue mejor o peor, pero en promedio ya está a nivel de noviembre de 2023. El trabajador del sector público está 15 o 20 puntos por debajo y el más aún por debajo. Y eso es lo que le quita fuerza a eventualmente pensar en la recuperación de la economía fuerte del consumo. Y cuando hablas con algunas personas es, la economía puede estar recuperando, pero yo no lo siento porque hay diferentes velocidades en el ingreso y ese es un gran desafío para el gobierno. Las dos grandes apuestas del gobierno es, como te comentaba, crecer vía el sector agroindustrial, la energía y la minería eventualmente para generar el ingreso de dólares y que la economía en sí, en su conjunto, crezca aún con heterogeneidades. La gran pregunta es si es sostenible o no este nivel de tipo de cambio, como comentábamos antes, de más dólares saliendo que ingresando, y eventualmente qué puede llegar a pasar con la llegada de Trump, su decisión de incorporar aranceles que puede llegar a generar alguna turbulencia financiera en el mundo, y qué está pasando con Brasil, principal socio comercial de la Argentina, que siempre que Brasil devalúa su moneda, su producción se vuelve más barata para Argentina, se vuelve más conveniente viajar a Brasil que turistas brasileños viniendo a la Argentina, o Argentina exportándole bienes a Brasil, y puede llegar a ser un problema. Diría que son los interrogantes más de corto plazo pensando en 2025.
Bueno, y esperemos poder estar charlándolo con vos una vez más. Siempre te agradecemos la predisposición y la claridad para estos temas económicos que podemos estar sobrevolando, pero que en el detalle se nos escapan. Esteban, gracias una vez más por este tiempo al aire. No, a ustedes por el llamado. Siempre disponible. Un abrazo grande. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía del diario La Nación, de La Nación Más, obviamente con sus columnas, para nosotros fundamental para mostrar otro panorama del que tenemos en las noticias. Hoy repasábamos desde las tapas de los diarios la info dura, si querés, la estadística, el 2.4%, pero en la charla podemos encontrar otros puntos y también pensando en el 2025 que se nos viene, fue nuestra charla en este jueves en Segundos Afuera. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad, extracciones a domicilio, atención a particulares y obras sociales. Laboratorio Gabarrino. Nos preocupamos y capacitamos constantemente para brindarte un servicio adecuado a tus necesidades. 60, casi 65. Contacto 41